Muy buenas, queridos oyentes del canal literario argentino. Vamos a leer un fragmento de Michel de Montaigne, que filosofar es aprender a morir. A. Dice Cicerón que filosofar no es otra cosa que prepararse para la muerte. El motivo es que el estudio y la contemplación retiran en cierto modo el alma fuera de nosotros y la ocupan aparte del cuerpo, lo cual constituye cierto aprendizaje y cierta semejanza de la muerte, o bien que toda sabiduría y la razón del mundo se revuelve. A fin de cuentas, nos enseñan a no tener miedo de morir, a decir la verdad, o la razón se burla, o su único objetivo debe ser nuestra satisfacción, y todo su esfuerzo debe tender a, en suma, hacernos vivir bien y felizmente, como dicen las Sagradas Escrituras. Todas las opiniones del mundo coinciden en que el placer es nuestro objetivo, aun cuando adopten medios distintos, de lo contrario las desecharíamos desde el principio. En efecto, ¿quién iba a escuchar a alguien que se fijara como si nuestro sufrimiento y malestar? Las disensiones entre escuelas filosóficas son en este caso verbales. Pasemos por alto estas sutilísimas minucias. Tienen más de obstinación y de charlatanería de lo que corresponde a tan santa profesión. Pero sea cual fuere el papel que el hombre asuma, entre tanto nunca deja de interpretar el suyo. Digan lo que digan, incluso en la virtud, el objetivo último al que nos dirigimos es el placer. Me agrada azotarles los oídos con una palabra que les disgusta tanto. Y si significa un placer supremo y una satisfacción extrema, conviene más que asista más a la virtud que a ninguna otra cosa. Este placer, por ser más airoso, enérgico, robusto, viril, no es sino más seriamente placentero. Y deberíamos darle el nombre de placer más favorable, más dulce, más natural, no el de vigor con el cual le hemos denominado. Este otro deleite, más bajo, en caso de merecer tal hermoso nombre, debería compartirlo, no poseerlo en exclusiva. Me parece menos libre de inconvenientes y de obstáculos que la virtud. Aparte de que su sabor es más momentáneo, pasajero, caduco, tiene sus vigilias, sus ayunos, sus tormentos, su sudor, su sangre y además, en particular, sus sufrimientos agudos de muchos tipos, y por añadidura, una saciedad tan pesada que puede equipararse con una penitencia. Caemos en un gran error pensando que tales inconvenientes sirven de aguijón y de condimento a su dulzura, al modo que la naturaleza al contrario se vivifica en el contrario, y diciendo al referirnos a la virtud que consecuencias y dificultades similares la abaten, la vuelven arisca e inaccesible. Al contrario, con mucha mayor propiedad que el deleite, ennoblecen, aviven y realzan el placer divino y perfecto que nos brinda. Si alguien compara su coste con su beneficio, ciertamente es muy poco digno de su trato, y no conoce ni sus gracias ni su uso. Quienes nos enseñan que su búsqueda es escabrosa y ardua y su posesión grata. ¿Qué nos dicen con eso sino que es siempre desagradable? Pues qué medio humano alcanza jamás su posesión. Los más perfectos se han contentado con aspirar a ella y con acercársele sin poseerla. Pero se equivocan, pues en todos los placeres que conocemos la misma persecución es placentera. La empresa se siente partícipe de la cualidad de aquello que pretende. Es en efecto buena parte del resultado consustancial a él. La felicidad y la beatitud que brillan en la virtud colman todas sus dependencias y accesos, desde la primera entrada hasta el último límite. Ahora bien, entre los principales beneficios de la virtud figura el desprecio de la muerte, medio que procura a nuestra vida una muelle tranquilidad y que nos vuelve un sabor puro y amable, sin lo cual todo deleite se extingue. Por eso, todas las reglas coinciden y convienen en este artículo, y aunque todas ellas nos conduzcan también de común acuerdo a despreciar el dolor, la pobreza y otros infortunios a los que está expuesta la vida humana, no lo hacen con el mismo esmero. Y ello se debe a que tales infortunios no tienen la misma necesidad. La mayoría de hombres pasan la vida sin probar la pobreza y algunos incluso sin sentir ni el dolor ni la enfermedad.
como Genófilo, el músico que vivió 106 años en perfecta salud. Y también, ¿vieron? Ahí tenemos un personaje para investigar, Genófilo, el músico. Escriban en los comentarios, aquellos que ya googleenlo, por favor. Yo no lo conozco. Vivió 106 años en perfecta salud. Y también a que en el peor de los casos la muerte puede poner fin y hacer cesar, cuando nos plazca, todos los demás inconvenientes. Pero en cuanto a la muerte, es inevitable. Todos nos vemos obligados a ir allí. Se revuelve en la urna la suerte que tarde o temprano nos embarcará hacia la muerte eterna. Por consiguiente, si nos da miedo, es un motivo continuo de tormento y que no puede aliviarse de ninguna manera. No hay lugar donde nos llegue. Podemos volver sin descanso la cabeza en una y otra dirección, como en país hostil, que siempre amenaza como la roca a Tántalo. Con frecuencia nuestros parlamentos envían a ejecutar a los criminales al lugar donde se cometió el crimen. Durante el camino puedes pasarlos por casas hermosas, puedes darles todos los banquetes que se te antojen. Los festines de Sicilia ya no tendrán un sabor dulce. No habrá pájaro ni cítara que pueda inducirlos al sueño. ¿Acaso crees que son capaces de disfrutarlo y que la intención final del viaje que no dejan de tener ante los ojos no les altera y embota el gusto por todos estos placeres? Se informa sobre la ruta y cuenta los días y mide su vida. Según la duración de los caminos se tortura por la desgracia futura. La meta de nuestra carrera es la muerte. Es el objetivo necesario al que nos dirigimos. Si nos asusta, ¿cómo vamos a poder dar un paso adelante sin fiebre? El remedio del vulgo es no pensar en ello. Pero qué brutal estupidez puede ocasionarle una ceguera tan burda. Hay que hacerle embridar el asna por la cola a uno que pretende andar con la cabeza hacia atrás. No es nada asombroso que caiga con tanta frecuencia en la trampa. Nuestra gente se asusta solo con mencionar la muerte. La mayoría se santigua como si se tratara del nombre del diablo. Y dado que en los testamentos se menciona, no esperes que le eches mano hasta que el médico les haya dado la extramunción. Y Dios sabe entonces, en medio del dolor y del espanto, con qué buen juicio te lo pastelean. Como esta sílaba le golpeaba con excesiva rudeza los oídos y el vocablo le parecía de mal agüero. Los romanos aprendieron a suavizarlo o extenderlo en una paréfrasis. En lugar de decir ha muerto o ha dejado de vivir, dicen ha vivido. Con tal de que sea vida, por más que pasada, se consuelan. Nosotros le hemos tomado prestado a nuestro difunto maestre Juan. ¿Acaso ocurre que, como suele decirse, la tardanza vale la pena? Yo nací entre las 11 y el mediodía del último día de febrero de 1533, según la manera de contar actual, empezando el año en enero. Hace solo exactamente 15 días he cumplido 39 años. Me quedan por lo menos otros tantos. Entre tanto, agobiarse con el pensamiento de una cosa tan lejana sería una locura. Pero en fin, jóvenes y viejos abandonan la vida en la misma condición. Nadie sale de ella de otro modo que como si entrara ahora mismo. Además, no hay hombre tan decrépito que, mientras vea a Matusalén por delante, no piense que todavía le quedan 20 años en el cuerpo. Y también, pobre loco como eres, ¿quién te ha fijado los términos de tu vida? Te fundas a las cuentas de los médicos. Mira más bien el hecho y la experiencia. Según el curso ordinario de las cosas, vive desde hace mucho por favor extraordinario. Has rebasado los términos habituales de la vida. Y como prueba de que es así, cuenta entre tus conocidos cuántos han muerto antes de tu edad, más de lo que han alcanzado incluso entre los que han ennoblecido su vida con renombre. Hay un registro y apostaré que son más los que han muerto antes que los que han muerto después de los 35 años. Es muy razonable y muy piadoso tomar ejemplo aún de la humanidad de Jesucristo. Ahora bien, acabó su vida a los 33 años. El hombre más grande entre los simplemente hombres, Alejandro, murió también en ese plazo. ¿Cuánta forma de sorpresa tiene la muerte? Nunca el hombre será bastante cuanto ante a los peligros a evitar. Dejo de lado fiebres y pleuresías
¿Quién habrá jamás pensado que a un duque de Bretaña le asfixiaría a la multitud, como le sucedió a aquel en la entraña del Papa Clemente, mi vecino, el León? ¿No has visto matar a uno de nuestros reyes mientras se divertía? ¿Y no murió uno de sus antepasados por el choque con un cerdo? Aun cuando Esquilo, amenazado por el derrumbamiento de una casa, se mantuviese alerta, ahí le tenemos, abatido por el caparazón de una tortuga que se le escapó de las patas a un águila que pasaba volando. Otro murió a causa de un grano de uva. Un emperador por el rasguño de un peine cuando se arreglaba el cabello. Emilio Lépido por golpear con el pie contra el umbral de su puerta. Eufidio por haber chocado al entrar con la puerta de la estancia del consejo, entre los muslos de una mujer, el pretor Cornelio Galo, Tigelino, capitán de la Guardia de Roma, Ludovico, hijo de Guido de Gonzaga, marqués de Mantua, y con aún peor ejemplo, el filósofo platónico Espeusipo y uno de nuestros papas, el pobre juez Bebio, mientras cita una de parte 8 días después, es él, sin embargo, tras expirar el plazo de su vida. El médico Cayo Julio se encontraba untando los ojos de su paciente y de repente la muerte cierra los suyos. ¿Y si debo referirme a mí? Uno de mis hermanos, el capitán San Martín, de 23 años, que ya había dado suficientes buenas pruebas de valor, estaba jugando a la pelota y la bola le pegó un poco por encima de la oreja derecha, sin ninguna contusión ni herida aparente. No se sentó ni hizo reposo, pero 5 o 6 días después murió causada una apoplejía producida por el golpe. Con tales ejemplos tan frecuentes y tan comunes pasándonos ante los ojos, ¿cómo es posible que podamos liberarnos del pensamiento de la muerte que no nos parezca a cada instante que nos tiene cogidos por el cuello? ¿Qué importa? Me diréis, como sea, con tal de que no se sufra. Esta es mi opinión, y sea cual fuere la manera en que uno pudiese ponerse a cubierto de los golpes, aunque fuese bajo la piel de un ternero, yo no me echaría atrás, porque a mí me basta con estar a gusto y las mayores facilidades que puedo procurarme, las asumo, aunque por lo demás sean tan poco gloriosas y ejemplares como gustéis. Preferiría parecer demente o inepto, mientras mis defectos me deleiten, o al menos escapen de mi vista, a saberlo y rabiar. Pero es una locura pensar llegar hasta ahí de esa manera. Van, vienen, trotan, danzan sobre la muerte, ninguna noticia. Todo eso es bonito, pero también cuando les llega a ellos, a sus mujeres, hijos y amigos, y les sorprende de improviso y sin protección. Qué tormentos, qué gritos, qué rabia y qué desesperación no les abruman. ¿Has visto jamás nada tan abatido, tan turbado, tan confuso? Hay que prepararse con más adelanto, y esa despreocupación brutal, aunque pudiera alojarse en la cabeza de un hombre de entendimiento, cosa que me parece del todo imposible, nos vende su género a precio excesivo. Si se tratara de un enemigo que cupiera evitar, yo aconsejaría tomar prestadas las armas de la cobardía, pero dado que no se puede, dado que te atrapa huyendo y cobarde no menos que hombre honorable, en efecto, también persigue el que huye y no perdona las cobardes piernas y la tormentosa espalda de la juventud. Y dado que ningún temple de coraza te protege, aunque desconfiado de hierro se proteja con bronce, la muerte extraerá su cabeza encerrada. Aprendamos a ponerle resistencia a pie firme y a combatirla. Y para empezar a privarle de su mayor ventaja contra nosotros, sigamos un camino del todo contrario al común. Privémosle de las extrañezas, frecuentémosla acostumbrándonos a ella. No tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte. Nos la hemos de representar a cada instante en nuestra imaginación y con todos los aspectos. Al tropezar un caballo, al caer una teja, a la menor punzada de alfiler, rumiemos enseguida. Y bien, ¿cuándo será la muerte misma? Y a partir de ahí, endurezcámonos y esforcémonos. En medio de las fiestas, de la alegría, repitamos siempre el estribillo del recuerdo de nuestra condición. No dejemos que el placer nos arrastre hasta el punto que no nos venga a la memoria de vez en cuando de cuántas maneras nuestra alegría está expuesta a la muerte y con cuántos medios está la amenaza. Así lo hacían los egipcios que en pleno banquete y en medio de la mejor comida hacían traer el esqueleto de un hombre para que sirviera de advertencia a los comensales. Piensa que cada día
te ha amanecido como el último. Grata te será la hora que esperes. Es incierto dónde nos espera la muerte. Esperémosla por todas partes. La premeditación de la muerte es premeditación de la libertad. Quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir. La vida nada tiene de malo para aquel que ha entendido bien que la privación de la vida no es un mal. Saber morir nos libera de toda sujeción y constricción. A uno al que el miserable rey de Macedonia, prisionero suyo, le enviaba para rogarle que no le llevara a su triunfo, Paulo Emilio le respondió que esa petición se la haga a sí mismo. A decir verdad, en cualquier cosa, si la naturaleza no ayuda un poco, es difícil que el arte y la habilidad lleguen muy lejos. No soy melancólico por mí mismo, sino por soñador. Nada he tenido más a la cabeza desde siempre que las imágenes de la muerte, incluso en la época más licenciosa de mi vida, cuando la juventud me ofrecía el alegre primavera. Entre damas y juegos, alguno me creía ocupado en digerir para mis adentros determinados celos o alguna incierta esperanza. Mientras tanto, pensaba en no sé quién sorprendido unos días antes por una fiebre caliente y en su fin, a la salida de una fiesta similar, y con la cabeza llena de ocio, de amor, de buen tiempo, como yo, y en que otro tanto me amenazaba a mí. Pronto habrá pasado, ya nunca podremos volverlo a llamar. Tal pensamiento no me hacía arrugar la frente más que otro cualquiera. Es imposible que al comienzo nos sintamos punzados por estas figuraciones, pero a la larga, manejándolas, repasándolas, sin duda uno se familiariza con ellas. De lo contrario, yo estaría continuamente asustado y frenético. En efecto, jamás nadie se fió menos de su vida, jamás nadie dio menos por descontada de su duración, ni la salud que hasta ahora ha disfrutado muy vigorosa y pocas veces interrumpida. Prolonga mis esperanzas, ni las enfermedades me las recortan. A cada minuto me parece que me escapo, y me repito sin descanso, todo lo que puede hacerse otro día, puede hacerse hoy. A decir verdad, los riesgos y peligros nos acercan poco o nada a nuestro fin. Y si pensamos en cuántos millones más penden todavía sobre nuestra cabeza, sin este accidente que parece amenazarnos más, vemos que, sanos o con fiebre, en el mar o en casa, en la batalla o en reposo, la tenemos igualmente cerca. Nadie es más frágil que otro, nadie está más seguro del día de mañana. Para acabar mi tarea antes de morir, todo tiempo me parece corto, aunque sea trabajo para una hora. Alguien, hojeando el otro día mis notas, encontró una memoria de cierta cosa que me gustaría que hiciese tras mi muerte. Le conté, y así era en realidad, que me encontraba apenas a una legua de casa y sano y fuerte cuando me había apresurado a escribirla, porque no estaba seguro de poder llegar hasta ella. Como hombre que continuamente me envuelvo en mis pensamientos y los aplico en mí, estoy siempre preparado en la medida que puedo estarlo, y la llegada de la muerte no me advertirá de nada nuevo. Hay que tener siempre las botas calzadas y estar dispuesto a partir en lo que depende de nosotros, y sobre todo, en ese momento, hay que evitar ocuparse de otra cosa que de uno mismo. ¿Por qué hacer tan grandes proyectos si la vida es tan breve? Tendremos bastante que hacer, en efecto, sin añadir nada. Uno se lamenta, más que de la muerte, de que él interrumpe el curso de una bella victoria, otro de tener que partir antes de casar a la hija o de supervisar la formación de los hijos. Uno lo siente por la compañía de la esposa, otro por la del hijo como placeres principales de su ser. En este momento me hallo en una situación tal, a Dios gracias, que puedo partir cuando Él lo tenga a bien, sin lamentar cosa alguna. Suelto amarras en todo. Me he despedido ya de todo el mundo, salvo de mí mismo. Jamás nadie se preparó para abandonar el mundo de manera más absoluta y plena, ni se desprendió más completamente de él de lo que yo me esfuerzo en hacer. Las muertes más muertas son las más sanas. Infeliz, oh infeliz, dice en un solo día Asiago, me arrebata juntos todos los gozos de la vida. Y el constructor dice, las obras y las grandes murallas amenazadoras quedan interrumpidas. No debemos proponernos nada tan larga duración, o al menos con un propósito tal que no apasionemos por ver cómo acaba. Hemos nacido para actuar. Lo voy a leer de vuelta. No debemos proponernos nada de tan larga duración, o al menos con un propósito tal que nos apasionemos por ver cómo acaba.
hemos nacido para actuar. Cuando muera, que sea en plena labor. Quiero que se actúe, que se prolonguen los deberes de la vida en la medida de lo posible, y que la muerte me encuentre plantando mis coles, pero despreocupado de ella, y aún más de mi jardín imperfecto. Vi morir a uno que cuando estaba en las postrimerías no dejaba de lamentar de su destino interrumpiese el hilo de la historia que tenía entre manos, del 15º o 16º de nuestros reyes. Pero no añadan al respecto, y ya no te denominará la inquietud de ninguna de estas cosas. Debemos liberarnos de estos humores vulgares y nocivos. Así hemos situado los cementerios junto a las iglesias y en los lugares más frecuentados de la ciudad para acostumbrar decía Licurgo al pueblo bajo, a las mujeres, a los niños, a que no se asusten al ver un hombre muerto, y para que el continuo espectáculo de osamentas, tumbas, sepelios nos advierta de nuestra condición. Además, en otros tiempos, tenía la costumbre de alegrar los banquetes con muertes y de mezclar con las comidas de crueles espectáculos de lucha de gladiadores, cuyos combatientes a menudo caían hasta sobre las copas, inundando abundantemente las mesas con su sangre. Y los egipcios, tras los banquetes, hacían de alguien mostrar a los asistentes una gran imagen de la muerte, mientras le gritaba, bebe y goza, porque cuando estés muerto serás así. Del mismo modo me he acostumbrado a tener la muerte no solo en la imaginación, sino continuamente en la boca. Y de nada me gusta tanto informarme como de la muerte de los hombres. Qué palabra, qué semblante, qué actitud tan mantenida. Ni hay lugar de los libros de historia que examine con tanta atención. Lo evidencia de la abundancia de mis ejemplos y que tengo particular apego a la mentira, a la materia. Si me dedicase a componer libros, haría un registro comentado de las diferentes muertes. Si alguien enseñara de los hombres a morir, les enseñaría a vivir. Dice Arco, escribió uno de los títulos semejante, pero con una finalidad distinta y menos útil. Dirán que el hecho sorpresa a tal punto del pensamiento que no hay esgrima tan bella que no se pierda cuando se llega hasta ahí. Dejadles decir, la premeditación proporciona sin duda una gran ventaja, y además no es algo llegar sin alteración y sin fiebre, al menos hasta ese momento. Es más, la naturaleza misma nos echa una mano y nos infunde valor. Si se trata de una muerte breve y violenta, no nos da tiempo de temerla. Si es de otro modo, observo que a medida que me adentro en la enfermedad, caigo de manera natural en cierto desdén por la vida. Veo que me cuesta mucho más digerir la determinación de morir cuando estoy sano que cuando padezco fiebre. En efecto, ya no aprecio tanto los placeres de la vida, pues empiezo a perder su uso y disfrute, y por tanto veo la muerte con ojos mucho menos espantados. Y eso me lleva a esperar que cuanto más se aleje de aquella y me acerque a esta, tanto más fácilmente me acomodaré el cambio de una por la otra. He comprobado en muchas ocasiones lo que dice César, que las cosas nos parecen a menudo más grandes de lejos que de cerca. He visto también que las enfermedades me horrorizan mucho más con buena salud que cuando las padecía. La vivacidad, el placer, la fuerza que experimento hacen que el otro estado me parezca tan desproporcionado con este que imagino el doble de inconvenientes y los concibo más penosos de lo que me parece cuando lo cargo sobre los hombros. Espero que me ocurra lo mismo con la muerte. En las alteraciones, en los decaimientos comunes que sufrimos, vemos que la naturaleza nos surta la visión de la pérdida del empeoramiento. ¿Qué le resta a un anciano del vigor de la juventud y de la vida pasada? Ay, qué parte de la vida les queda a los ancianos. A un soldado de su guardia exhausto y achacoso, que se le acercó a la calle a pedirle permiso para quitarse la vida, César, mirando su aspecto decrépito, le respondió jocosamente: ¿Crees, pues, que estás vivo? Si cayéramos de una sola vez, no creo que fuésemos capaces de soportar semejante cambio, pero llevados de su mano por una pendiente suave y casi insensible, poco a poco, gradualmente, nos arrastra a ese miserable estado y nos habitúa a él, de tal manera que no sentimos sacudida alguna cuando la juventud muere en nosotros, que es real y verdaderamente una muerte más dura que la muerte completa de una vida languideciente y que la muerte de la vejez. Pues el salto del mal ser al no ser
no es tan grave como el del que va de un ser dulce y floreciente a un ser arduo y doloroso. El cuerpo, cuando se encuentra encogido y doblegado, tiene menos fuerza para soportar un peso. Lo mismo ocurre con el alma. Hay que enderezarla y levantarla contra el empuje de estos adversarios, porque así como le es imposible descansar mientras le teme, si está segura ante él, también puede jactarse, lo cual casi supera la condición humana, de que es imposible que la inquietud, el tormento, el miedo, siquiera la menor molestia, se alojen en ella. Ni el rostro intimidante del tirano, ni el austro jefe turbulento e inquieto Adria, ni la gran mano del fulminante Júpiter estremecen su espíritu firme. Se vuelve dueña de sus pasiones y concupiscencias, dueña de la indigencia, de la infamia, de la pobreza, de las restantes injurias de la fortuna. Adquiramos esta superioridad si podemos. Aquí radica la verdadera suprema libertad que nos vuelve capaces de dar higas a la violencia, a la injusticia, de burlarnos de las prisiones y de los hierros. Te pondré bajo un carcelero cruel con esposas y grilletes. El mismo Dios me liberará tan pronto como yo lo quiera. Me parece que esto suena a moriré. La muerte es el último término de las cosas. Nuestra religión no ha tenido fundamento humano más seguro que el desprecio de la vida. No solo nos incita a la reflexión de la razón. ¿Por qué habríamos de temer la pérdida de aquello que una vez perdido no puede echarse de menos, sino también puesto que nos amenazan tantas formas de muerte? ¿No es peor temerlas todas que soportar una? ¿Qué importa cuándo será si es inevitable? A uno que le decía a Sócrates, los 30 tiranos te han condenado a muerte. Él le respondió, ¿y la naturaleza a ellos? ¿Qué necesidad afligirnos cuando estamos a punto de liberarnos de toda aflicción? Igual que nuestro nacimiento supuso para nosotros el nacimiento de todas las cosas, nuestra muerte conllevará la muerte de todas las cosas. Por eso tan insensato es llorar porque de aquí a 100 años no viviremos, como hacerlo porque 100 años atrás no vivíamos. La muerte es origen de otra vida. También lloramos, también nos costó entrar en esta, también nos despojamos de nuestro viejo velo en entrar en ella. Nada puede ser penoso si solo es una vez. ¿Es razonable temer durante tanto tiempo algo de tan breve duración? La muerte hace que sea lo mismo vivir mucho o poco tiempo. Nada son en efecto lo largo y lo breve en cosas que no existen. Aristóteles dice que hay ciertos animalillos en el río Ipanis que viven en solo día. El que muere a las 8 de la mañana muere joven. El que muere a las 5 de la tarde muere en su decrepitud. ¿Quién de nosotros no se ríe de ver tomar en cuenta para la felicidad o la desdicha ese momento de duración? El más, el menos en la nuestra. Si lo comparamos con la eternidad o siquiera con la duración de las montañas, los ríos, las estrellas, los árboles e incluso algunos animales, no es menos ridículo. Pero la naturaleza nos fuerza a ello. Sal de este mundo, nos dice, como has entrado. El mismo tránsito que hiciste de la muerte a la vida, sin sufrimiento y sin miedo, vuélvelo a hacer de la vida a la muerte. Tu muerte es uno de los elementos del orden del universo, es un elemento de la vida del mundo. Los mortales se dan la vida entre sí y se pasan, como correderes, la antorcha de la vida. Habrá de cambiar por ti esta hermosa contextura de las cosas. Es la condición de tu creación. La muerte es una parte de ti, huyes de ti mismo. Este ser que posees participa igualmente de la muerte y de la vida. El primer día de tu nacimiento te encamina a morir tanto como a vivir. La primera hora que nos dio la vida nos la arrancó. Al nacer morimos y el fin deriva del origen. Todo lo que vives lo arrebatas a la vida. Es a sus expensas. La tarea continua de tu vida es forjar la muerte. Estás en la muerte mientras estás en vida, porque dejas atrás la muerte cuando abandonas la vida. O si lo prefieres así, estás muerto después de la vida, pero durante la vida estás muriendo, y la muerte afecta con mucha mayor rudeza y de manera más viva y sustancial al que muere al muerto. Si le has sacado provecho a la vida, estás saciado, para parte satisfecho. ¿Por qué no te retiras de la vida como un invitado a hito? Si no has sabido usarla, si te resultaba inútil, ¿qué te importa haberla perdido? ¿Para qué la quieres aún?
porque pretendes añadirle un tiempo más, que a su vez perecerá miserablemente y desaparecerá sin fruto alguno. La vida de suyo no es ni un bien ni un mal, es el lugar del bien y del mal según lo que hagas de ella. Qué lindo esto. La vida es de suyo, la vida de suyo no es ni bien ni mal, es el lugar del bien y del mal según lo que hagas de ella. Genial. Y si has vivido un día, lo has visto todo. Un día es igual a todos los días. No hay otra luz ni otra noche. El sol, la luna, las estrellas. Esta disposición son los mismos que tus antepasados han gozado y que solazarán a tus descendientes. No lo vieron de otro modo nuestros padres, ni lo verán de otro modo nuestros descendientes. Y en el peor de los casos, la distribución, la variedad de todos los actos de mi comedia se consuman en un solo año. Si has prestado atención al movimiento de mis 4 estaciones, comprendes la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez del mundo. Has representado su papel. No es capaz de otra astucia que volver a empezar. Será siempre esto mismo. Giramos y permanecemos siempre en el mismo sitio. Y un año siguiente a otro tras sus mismos pasos. No tengo el propósito de forjarte nuevos pasatiempos. Es imposible, en efecto, maquinar e inventar otra cosa que te plazca. Todo es siempre lo mismo. Deja sitio a otros, como otros te lo han dejado a ti. La igualdad es la pieza fundamental de la justicia. ¿Quién puede quejarse de verse comprendido allí donde todos están comprendidos? Además, por mucho que vivas, no acortarás un ápice el tiempo que vas a estar muerto. Es en vano. Vas a estar tanto tiempo en ese estado que temes como si hubieras muerto en la primera infancia. Por tanto, aunque venzas a todos los siglos que quieras, viviendo, la muerte eterna no dejará de aguardarte. Y además, te dejaré en un estado en el cual no tendrás insatisfacción alguna. Ignoras que en la muerte verdadera no existirá otro tú que pueda llorar vivo tu propia muerte, ni que permanezca en pie al lado de tu cadáver. Tampoco desearás la vida cuya pérdida tanto lamentas. Y nadie siente nostalgia de sí mismo y de la vida, y no nos afecta deseo alguno de nosotros mismos. La muerte es menos terrible que nada. Si hubiera algo que fuera menos que nada, debemos pensar que la muerte es mucho menos que para nosotros. Si puede existir menos de lo que según vemos, nada es. No te concierne ni muerto ni vivo, vivo porque existes, muerto porque ya no existes. Además, nadie muere antes de su hora. El tiempo que dejas no era más tuyo que el que ha discurrido antes de que nacieras. Y no te afecta más. Mira pues, como la eternidad del tiempo ya pasado nada es para nosotros. Donde quiera termine tu vida está completa. El provecho de la vida no reside en la duración, reside en el uso. Alguno que ha vivido mucho tiempo ha vivido poco. Pon atención mientras estás ahí. Radica en tu voluntad, no en el número de años que hayas vivido lo suficiente. ¿Pensabas acaso no llegar jamás allí donde te dirigías incesantemente? Además, no existe camino que no tenga salida. Y si la compañía puede consolarte, no va el mundo al mismo paso. Una vez completada tu vida, todas las cosas te seguirán. ¿No se mueve todo con tu movimiento? ¿Hay alguna cosa que no envejezca a la vez que tú? 1000 hombres, 1000 animales y 1000 criaturas más mueren en el mismo instante en que mueres. Pues jamás la noche siguió al día, ni la aurora a la noche, sino ir mezclado con los gemidos de un niño, los llantos que acompañan a la muerte y al negro funeral. ¿Para qué retrocedes si no puedes volver atrás? Has visto bastante a quienes morir les ha ido bien. Han eludido de ese modo grandes miserias, pero ¿has visto a alguien a quien le haya ido mal? Es además una gran simpleza condenar una cosa que no has experimentado ni por ti mismo ni a través de otro. ¿Por qué te quejas de mí y del destino? ¿Acaso te perjudicamos? ¿Te corresponde a ti gobernarnos o nos corresponde a nosotros gobernarte? Aunque tu tiempo no esté acabado, tu vida lo está. Un hombre pequeño es un hombre entero igual que uno grande. Ni los hombres ni sus vidas se miden por la longitud. Quirón rehusó la inmortalidad, enterado de sus condiciones, por el propio Dios del tiempo y de la duración, Saturno su padre.
Imagina verdaderamente hasta qué punto una vida perenne le sería el hombre menos soportable y más penosa que esta que le he dado. Si no tuviera la muerte, me maldecirías sin cesar por haberte privado de ella. Le he infundido a propósito un poco de amargura para impedir que, viendo la ventaja de su uso, la abraces con excesiva avidez e indiscreción, para disfrutarte en una moderación que te pido, la de no huir de la vida ni rehuir la muerte. He templado la una y otra la dureza y la acritud. Enseñé a Tales, el primero de vuestros sabios, que vivir o morir era indiferente. Por eso, a uno que le preguntó por qué entonces no moría, le respondió muy sabiamente, porque es indiferente. El agua, la tierra, el aire, el fuego y demás elementos de este edificio mío no son más instrumentos de tu vida que instrumentos de la muerte. ¿Por qué temes tu último día? ¿No contribuye más a tu muerte que cualquiera de los restantes? El último paso no produce el agotamiento, lo pone de manifiesto. Todos los días se dirigen a la muerte, el último la alcanza. Estas son las buenas advertencias de nuestra madre naturaleza. Ahora bien, he pensado con frecuencia de dónde procede que en las guerras el rostro de la muerte la veamos en nosotros mismos o en los demás. Nos parezca incomparablemente menos espantoso que en nuestras casas. De lo contrario, sería un ejército de médicos y de llorones. Y que siendo ella misma la misma, tenga sin embargo mucha mayor serenidad de gente rústica y de baja condición que los demás. Creo decir verdad que las apariencias y preparativos espantosos con que la envolvemos nos producen más miedo que ella. Una forma de vida enteramente nueva. Los gritos de madres, esposas e hijos, la visita de personas aturdidas y paralizadas, la asistencia de un séquito de criados pálidos y desconsolados, una habitación sin luz, cirios encendidos, nuestra cabecera asediada de médicos y predicadores, en suma, todo el horror y el espanto a nuestro alrededor. Nos vemos ya sepultados, enterrados. Los niños tienen miedo aún de sus amigos cuando los ven enmascarados. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Debe quitarse la máscara tanto a las cosas como a las personas. Una vez arrancada, no encontraremos debajo más que la misma muerte que un criado o una simple camarera pasaron hace poco sin miedo. Feliz la muerte que priva de tiempo los preparativos de tal equipaje. Bueno, hasta ahí fue el capítulo 19 de los ensayos de Montaigne. A leer, muchachos y muchachas.